comenzaron las clases y las mamás queremos saber cuáles son las enfermedades más frecuentes en la etapa escolar. Le damos la bienvenida a la doctora María Alicia Marini, vicedecana de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contenta de retomar la actividad con ustedes, como siempre, tratando de anticiparnos un poco a lo que nos espera en unos días. Porque son varias las que aparecen, ¿no? Exactamente. Por el mes de abril, mayo, estos cambios climáticos no ayudan. Ya ahora se va sintiendo. Yo recién cuando venía para acá empezó a haber más viento. Claro. Ya a partir del lunes está anunciado como un descenso franco de la temperatura. Y bueno, entonces nos vamos preparando a salir de este calorcito y entrar en la temporada de otoño-invierno y ahí nos van a empezar a acompañar los tradicionales cuadros respiratorios, ¿no? Claro. Que generalmente comienzan a mediados de marzo, abril y nos van a acompañar todo el invierno hasta seguramente agosto, septiembre. Por suerte, con el advenimiento de tantas vacunas que tenemos en nuestro calendario, sobre todo la antigripal, que este año especialmente se ha logrado una cepa que genera una protección aún mayor que la del año pasado, que comenzaría ahora en abril ya la campaña. Sí. Y se extiende hasta, se puede... se extiende, junio, digamos, más o menos, ¿no? sí, se va a extender durante todos los meses del invierno y también no hay que olvidarse de las embarazadas, Claro. y de los grupos mayores de 65 años, pero fundamentalmente la vacuna antigripal va a estar destinada a los niños pequeñitos, entre 6 meses y 2 años, pero a su vez ellos son los que más tenemos que proteger, los chiquitos más grandes que van a las escuelas. También pueden tener cuadros respiratorios y en esos casos la vacuna se da cuando hay una indicación médica, digamos, si tienen procesos asmáticos o demás. No, que no están ya no está dentro de la obligatoriedad de dar el tema de la vacuna antigripal. Es decir, decíamos esto, que el impacto de las vacunas, la vacuna antineumocóxica, la del hemófilus y demás que están en nuestro calendario, han disminuido mucho la incidencia de las enfermedades respiratorias, pero siguen estando, digamos, siguen estando. En los virus, en las bacterias, no hay que nunca dejarlos así descuidados, ¿no es cierto? Yo siempre trato de explicarle a las mamás que lo que hacemos con esto es como cuando uno corta el césped. Uno lo tiene cortito, pero debajo de la tierra él sigue creciendo, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es controlar muchísimas de las infecciones, pero debemos estar siempre alertas. Basarnos mucho en el tema de las vacunas y también basarnos mucho en el tema de los hábitos higiénicos que tenemos que tener, sobre todo en esta época donde las casas se cierran, empezamos con el frío. Hay poca aireación y eso para los virus y las bacterias es les un encanta, combo, claro. Les encanta. Sí, sí. Entonces, bueno, empezando con las medidas más simples que tenemos que tener todos como hábito. ¿Se acuerdan cuando fue lo de la gripe A en el 2009? Como todos nos lavábamos las manos, el alcohol en aquellos lugares que no había agua para poder lavarse las manos, pero que fuimos perdiendo ese hábito. Las formas, ¿se acuerdan hasta de cómo teníamos que estornudar, cómo teníamos que toser? Parece eso que de pasó taparse, de taparse, de si alguna persona está con un cuadro gripal, lo que se llama la exclusión, la autoexclusión. Si yo estoy enferma, estoy con un cuadro respiratorio y me invitan a un cumpleaños, tengo que tener la suficiente responsabilidad de decir yo no voy porque hay otros bebés, porque hay otros niños. Es decir, esto que fue en el 2009, ahora estamos en el 2019 recordándolo para evitar este tipo de patologías. Es decir, además porque son hábitos que uno no debe perder. No debe perder. Por eso lo comentaba, parece mentira que logramos adquirirlo, pero fue por el miedo. Claro, exactamente. Digamos, tendríamos que haber mantenido esas prácticas. Bueno, pero estamos a tiempo, todavía no hay circulación de virus ni bacterias importantes, entonces, bueno, el lavado de manos, la aireación del ambiente, siempre un rato a la mañana, un rato a la tarde, el permitir que tengamos lo que decíamos, alcohol para el lavado, alcohol en gel o como sea para el lavado de manos,
el uso de pañuelos descartables, Sí. que son cosas básicas y que tampoco tienen hoy en día, que es tan difícil realmente la vida, pero no tienen un costo muy, muy elevado. Bueno, también cuando empiezan las clases hay mayor cantidad de niños y niñas en las escuelas, por supuesto, y que están muchas horas. Que las aulas también están muy cerradas, eso también es un inconveniente, ¿no? Porque el que tose, el que estornuda, queda todo Yo concentrado. creo que hay que volver a ese hábito de que se aireaban los lugares, digamos, en el Sí. recreo, cuando los chiquitos salen, incorporar aunque sea esos 5 o 10 minutos de cambio de ambiente realmente es algo que podemos hacer. Pero bueno, en las casas es fundamental esto de no tener demasiado calefaccionado el ambiente y bueno, estar atentos a cuando esté la vacuna disponible, como dijimos hace un ratito, que realmente las vacunas generan un impacto muy importante en la prevención. Estimamos que va a estar en los primeros días de abril, así que bueno, seguramente las mamás van a recurrir rápidamente. Doctora, y cuando hablamos de las enfermedades respiratorias, que es lo primero que aparece con los cambios de clima, estamos hablando de bronquiolitis, de broncoespasmo, ¿qué es lo primero que aparece? Generalmente lo que vamos a ver a partir de ahora de marzo, aparece sobre todo en los nenes pequeños, estos cuadros de bronquiolitis que se caracterizan mucho por ser bastante serios si no los tomamos a tiempo. Digamos, serios en el sentido de que hay mucha cosa que podemos ofrecer desde la medicina, digamos, hay uso de distintos nebulizadores, broncodilatadores y demás, entonces la recomendación es que cuando un bebé pequeño, porque no solamente empiezan las clases, sino que también empiezan, las mamás al empezar a trabajar, los chiquitos van a lo que antes llamábamos, bueno, hoy llamamos jardines maternales. Claro. Que habría que llamarlos maternales y paternales, ¿no? Sí, Digamos, sí, porque es verdad. nos quedó esta palabra, pero hay muchos papás Sí. que también llevan sus hijitos y bueno, cambia el ritmo de vida de la casa. Entonces, en la medida en que estos chiquitos empiezan a estar muchas horas fuera del hogar, en general se recomienda que no estén demasiado tiempo, pero bueno, la realidad laboral hace que generalmente tengan que estar más de 4 o 5 horas. Entonces, bueno, empiezan estos cuadros respiratorios porque la forma de contagio es por la tos, Claro. o por el estornudo, o por la mínima secreción respiratoria agüita que tenga uno simple por la nariz, es suficiente como para contagiar al resto Claro. de los lactantes, sobre todo, ahí van a ser chicos pequeñitos. Entonces, ante los primeros síntomas, que generalmente es esto, el tos, el rechazo del alimento, la mamá nota que no toma tan bien como venía haciéndolo hasta ahora, que empieza a saltear la alimentación y demás, bueno, siempre la consulta al centro de salud más cercano. Y dije también recién la importancia de la lactancia materna. Es decir, aunque la mamá trabaje y el chiquito vaya a un jardín maternal, es muy importante que, por supuesto, cuando ella está le dé el pecho, porque es lo ideal tenerlo cerca del cuerpo, porque ahí también no solo transmite la leche, sino que el contacto del cuerpo de la madre genera como una protección también contra estas bacterias y virus que están en el ambiente. Pero cuando la mamá va a trabajar hay que acordarse que uno puede enviar la propia leche, es decir, es un elemento protector enorme, entonces es una forma de disminuir, por lo menos durante el primer año de vida, la mamá se puede extraer la leche y enviarla. Lo ideal es que todos los lugares públicos tengan espacios para que las mamás puedan alimentar. Bueno, eso cuesta todavía por distintas razones, pero por lo pronto el tiempo que está en la casa, que sea la mamá la que le dé la teta, el tiempo que está fuera, en el jardín o preescolar, que envíe la leche materna. Y eso es un elemento protector muy importante, claro. muy importante. Doctora, y al principio usted habló del calendario de vacunas y surge esto de la varicela, la rubiola. ¿Ahora son menos los casos de contagio que existen? Han disminuido enormemente desde que están estas vacunas realmente disponibles. Hay una frecuencia muchísimo menor. Pero reitero ese concepto, nunca debemos bajar el brazo, porque uno piensa que hoy justamente hay una alerta
muy importante el boletín epidemiológico nacional, donde habla, no de nuestro país, estamos hablando de Nueva York, digamos, no es que estamos hablando de un lugar donde no haya. En este momento hay una epidemia muy grande de sarampión en Estados Unidos, sí, y en muchos otros lugares del mundo, porque durante algún periodo se fue medio contemplativo. Como se veía que no estaba la enfermedad, muchos papás pensaban que no debían vacunarlos. Y justamente está esta alerta desde el día de la fecha, en el cual hay chiquitos, sí, que no tenían el calendario completo de vacunación y que hay una decisión oficial, inclusive con la intervención de un juez, que impide que estos niños ingresen a la escuela si no tienen el calendario de vacunación acorde. Estamos hablando, que en realidad tiene que ser así. Y tiene que ser así. Así que bueno, nuestra idea es esto, transmitirle a los padres y a todo el equipo de salud, que no hay mejor medida que la vacuna, es decir, siempre el cambio, yo creo que se produjo en la mortalidad infantil en los últimos años, digamos de los últimos 50 años, en el mundo se debe, si yo tuviera que calificar las vacunas, fue la primera diferencia. Ustedes piensen que hace 50 años la mortalidad en nuestro país infantil era aproximadamente entre 100 y 150 por 1000. Nacían 1000 niños y 150 morían. Sí. Porque tenían tos convulsa, porque tenían sarampión, porque tenían varicela, porque había tétanos y demás. Y la mortalidad infantil en nuestro país en este momento está alrededor del 10 por 1000. Claro. Bajamos del 140, 150, que fue la generación, digamos, mía, donde nuestras familias escapaban tratando de protegernos, pero no existían las vacunas. Entonces hoy en día creo que tenemos que aprovecharlo como nunca este tema, y ese es el mensaje. Y bueno, y muchas de las infecciones, ya sea respiratorias como digestivas, hoy se previenen con las vacunas, más todas estas normas de higiene que estuvimos diciendo recién. Doctora, muchas gracias, como siempre, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes.